Dios te bendiga, qué bueno que estás conmigo aquí en el canal de YouTube y hoy quiero responder esta pregunta y es la siguiente: ¿puede un cristiano tener una relación sentimental con una persona no cristiana? ¿Es un pecado? Mi respuesta es: si es un pecado, no es un pecado. Pero antes de que usted empiece a acribillar y a atacar de forma feroz, permítame explicarle el texto bíblico, la motivación que hay detrás de responder esta pregunta, y evidentemente quiero ser puntual en este caso. ¿Conviene que un cristiano tenga una relación con un no cristiano? La respuesta es no. No le conviene ni a un no cristiano tener una relación con un cristiano de forma sentimental, ni a un cristiano tener una relación sentimental con un no cristiano. ¿Por qué? Porque tienen caminos diferentes. Ahora fíjense en la pregunta, ¿cómo se formula? ¿Es pecado o no? Y el paréntesis que quiero abrir es porque recientemente un joven llamado Félix Aquino, de una muy buena voluntad, y yo también participé de muy buena voluntad, me hizo una entrevista en su canal, en su programa que se llama Picante pero Edificante. Y mucha gente, a razón de esa entrevista, ya que él es un joven bastante influyente y conocido, sacó sus propias conclusiones y que cómo es posible, que dónde está 2 Corintios capítulo 6, que el pastor está mandando, punto número 1, todos los videos que pueden ver en mi canal, la conclusión es la siguiente: el pastor está mandando a la gente a meterse en amores con no cristianos, está mandando a la gente a usar tatuajes, está mandando a la gente a masturbarse, está mandando a la gente a tomar alcohol, está mandando a la gente a escuchar música no cristiana y está mandando a la gente a bailar como quiera. ¿Qué pastor es ese? ¿Qué libertad es esa? Miren, realmente que la razón por la que se tocan estos temas en este espacio es porque la gente necesita respuestas a preguntas que tiene en lo más íntimo de su corazón y que no se atreve a hacerlas. No se atreve a hacerlas por la metodología inquisitorial en la que nosotros nos manejamos muchas veces, o por temor a que alguien piense que es una persona que anda en un camino extraño. Lo peor es que la gente hace lo que piensa, aún entra en una confusión dentro de su círculo espiritual, lo que generalmente lleva a que vivamos 2 vidas completamente divorciadas y en una lucha constante, que eso genera cierta frustración e infelicidad. Mi opinión no es concluyente sobre la verdad absoluta. Alguien me preguntaba y me decía: ¿tú crees en la infalibilidad bíblica? O sea, en la revelación del texto. ¿Es la Biblia la autoridad? Yo creo absolutamente en eso. Yo creo que la palabra de Dios es suficiente, que no necesita histrionismo humano, que no necesita adulteración, que no necesita motivación. El texto es la palabra de Dios. Ahora, lo que yo no creo es que ningún humano, llámese usted que está viendo este video o yo que estoy hablando, tengamos una interpretación exegética magistral al punto de que no nos equivoquemos. Eso solo le compete al Espíritu de Dios. Por lo tanto, debemos escucharnos y ver sobre qué base abordamos los textos y sobre qué base estudiamos los temas. En el caso de todos los que hemos tratado anteriormente, alguien me decía: pero hay temas más importantes que hablar sobre el Evangelio. Yo creo que sí, yo creo que la redención, el Evangelio, la muerte, la expiación, la resurrección, la propiciación, yo creo que el poder del Evangelio, yo creo que la autoridad de la palabra, yo creo que el rol de la iglesia en este tiempo, yo creo que la predicación en contra de la apostasía son temas mucho más relevantes que hablar del tatuaje, del alcohol y de todas estas cosas. Sin embargo, para eso yo lo hago en la iglesia todos los domingos, y cualquier opinión al respecto pueden ver el canal nuestro de la iglesia, Comunidad Bíblica de Fe. Sin embargo, si bien es cierto que ese es lo cardinal, debemos hablar de la ideología de género. Para eso creamos A la Luz de su Palabra, para sumarnos a los muchos que hablan al respecto, para aportar, porque creo que es un tema fundamental que tenemos que presentar defensa de nuestra fe. Ahora, habiendo dicho eso, no es menos cierto que estos temas están urdiendo, están como la candelita de basurero, están ahí en las iglesias. Y yo estoy seguro que tú en algún punto te has hecho esa pregunta: ¿cuál es el problema? Si dos personas esto, si aquello, si lo otro. Entonces yo quisiera ver si el texto bíblico, o sea, si creemos en la autoridad de las Escrituras, no es lo que diga Roma, ni lo que diga tal persona o tal pastor, es la autoridad de las Escrituras. Mucha gente me mandó el texto de 2 Corintios capítulo 6, verso 14, que es el texto que más se usa, y de hecho lo cité en la entrevista, que dice lo siguiente, leo de la Reina Valera, dice: no, cito, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son templo del Dios viviente. Sigue desarrollando algunas partes ahí, pero no afecta a la interpretación. Veamos un poquito el marco general. ¿Se refiere esto a una relación marital? Bueno, quizás en consecuencia, como parte de una forma social de relacionarse, tiene algo que ver, pero en el contexto de la escritura, que es fundamental. O sea, cuando usted hace una exégesis bíblica, usted, hasta con un método crítico, usted comienza a hacerle preguntas al texto. Es la forma más sensata de nosotros ir entendiendo la palabra, haciendo preguntas en el texto, buscando la aplicabilidad también del texto, o sea, tratando de examinar el texto, bueno, pues con un análisis simple del texto. Nosotros nos damos cuenta de que en el contexto que se está escribiendo, ojo aquí, a la relación que más se refiere era sobre la desviación que producía el incrédulo, fíjese, literalmente, o sea, la persona que no cree en qué, que no cree en la deidad y que cree en otras deidades. No estamos hablando de una sociedad atea. De hecho, a quienes se le llamaba ateo eran los creyentes, a los cristianos, porque eran monoteístas, no politeístas. Si ustedes lo buscan en la historia de la iglesia, se van a dar cuenta que a las primeras personas que se le llamó ateos fue a los cristianos, porque solo creían en un Dios. En este caso, la sociedad que estamos analizando aquí era extremadamente politeísta. Estos macedonios tenían una cultura que estaba totalmente irrigada por Grecia. Bueno, estamos hablando de Grecia, básicamente. Estamos hablando de un pensamiento olímpico, o sea, del Olimpo de los dioses. ¿Cuál era la influencia que producía el incrédulo en el crédulo? O el no creyente en el creyente. Producía una influencia politeísta, tema que Pablo trata de forma cardinal. O sea, la idolatría a la cual un no creyente te puede llevar, eso es lo que nosotros no queremos. Y lo trata en un contexto hasta comercial. De hecho, el ejemplo que se pone sobre un yugo igual y un yugo desigual y dos bueyes arando es en un concepto totalmente agrícola, un concepto totalmente productivo. Vamos a buscar la aplicabilidad, ¿verdad? Tres métodos, tres elementos básicos: observación, análisis y aplicación, ¿verdad? Observación, análisis y aplicación. Observas, preguntas, analizas y aplicas. Cuando nosotros vamos a la forma de relación social, pensemos lo siguiente: si el texto solo se estuviera refiriendo a una relación emocional de pareja, a una relación donde tú te quieres ennoviar, figura social que no existía en el tiempo que se estaba escribiendo, pero que existe hoy. Si tú te quieres ennoviar con uno cristiano, ¿cuáles son los elementos que eso puede atraer a tu vida y qué tú puedes atraer a la vida de otra persona? Entonces, aquí no solo se reduce a ese concepto, va más allá y va al punto de la relación social comercial, de la sociedad comercial. Y aquí yo te voy a hacer una pregunta. Si nosotros vamos a aplicar literalmente este texto, que Pablo va a decir más adelante en la misma carta de Corintios, no estoy diciendo que nos escapemos del mundo, porque cualquiera podría pensar entonces que nosotros no buscamos nada, absolutamente nada aquí. Ese no es el caso. Pero pensemos en relaciones laborales, y yo te voy a hacer una pregunta. Antes de que escribas, antes de que uses palabras groseras, como mucha gente utiliza palabras groseras, ¿dónde tú trabajas? ¿Es tu jefe una persona cristiana genuinamente? Si no lo es, estás en yugo desigual si tú eres de los que aplica este texto a esa forma social. O sea, debemos tener, como decía John MacArthur en su libro El Poder de la Integridad, le dedica todo un capítulo a algo que se llama integridad doctrinal. Yo no puedo despiezar la Biblia o deconstruirla a mi conveniencia y sobre todo para soportar un dogma. No, vamos a aplicarlo transversalmente. Observas, analizas y aplicas. Si tú observaste y analizaste, yo quiero invitarte a que apliques. Si tú trabajas en el gobierno de tu país, por ejemplo, gobiernos como el nuestro, que es cuestionable todo el apoyo que están haciendo al tema de las comunidades LGBTQI+, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestionable no porque ellos no tengan participación social, cuestionable porque es como una forma de urdimbre, de meter cosas, de solaparlas, sin ser frontales y claros. Pero si usted trabaja ahí cristiano y usted cree eso, entonces usted está en yugo desigual. Cuando usted emprende un negocio con una persona que no es cristiana, usted está en yugo desigual.
Entonces, lo que a mí me crea curiosidad es por qué somos tan dogmáticos a la hora de aplicarlo a una relación sentimental y tan laxos y tan poco cautos a la hora de aplicarlo en todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Entonces paso para ir cerrando en el día de hoy. Conviene que tú, cristiano, tengas una relación sentimental de pareja con proyecto de matrimonio o un matrimonio con una persona no cristiana. La respuesta es no conviene. Si bien es cierto, no es un pecado, no es menos cierto que es un gran inconveniente. No solo para ti, sino para ti no cristiano que ves este video, buscarte una persona cristiana porque tú creas que se porta bien, tampoco te conviene, porque eso no es lo único. La relación y el vínculo social. Fíjate en la figura agrícola que utiliza Pablo. 2 bueyes que tenían un yugo, o sea, un madero. Imagínate un buey fuerte que estuviera con un buey flaquito. Tú dirás, bueno, eso es un yugo desigual, y es a lo que el texto se refiere. Cuando hay cosas que son asimétricas, no diferentes. ¿Por qué? Porque no somos iguales, ninguno de nosotros somos iguales. Ahora, hay una asimetría muy clara en cosas. Estos 2 bueyes, uno famélico y el otro bien robusto, ¿qué pasa? Que el famélico, atento a su debilidad, puede terminar matando al fuerte. ¿Por qué? Porque el que va a hacer todo el esfuerzo para cargar y para arar la tierra va a ser el que pueda. Y viceversa. Quizás el flaco se muera por la fuerza que implementa el fuerte. Lo que eso plantea es una ecuación que no tiene proyección de éxito. Esa mutual no plantea un éxito en los negocios. Mire, yo soy socio de una empresa y hemos tenido nuestras diferencias. Gracias a Dios somos cristianos. Eso no significa que no tengamos diferencias, sino de que al final del día, indistinto al término, lo que es innegociable es que como cristianos debemos actuar frente a las rentas, frente a los trabajadores, frente a nosotros mismos, frente a una relación más importante que excede a una sociedad. Pero no es fácil. En un matrimonio no es fácil. Tiene que haber una misma visión, una comunión. ¿Qué es lo lamentable? Que mucha gente está en las iglesias buscando que alguien tenga la etiqueta de cristiano. Y eso no se resuelve así. Una profesión de fe, en teología eso se conoce como el decisionismo. Una profesión de fe no es suficiente como para determinar que una persona sea de la fe. Con esto no quiero decir que los que somos de fe no fallamos. Yo he pecado muchísimas veces, he tenido que pedir perdón, he pasado vergüenzas, no porque alguien me ha hecho pasar una vergüenza, porque yo mismo he cometido acciones vergonzosas, que cuando he tenido que dar la cara y decir perdón, digo, Dios mío, ¿qué hice? O sea, y eso no me hace no ser una persona de fe. Quizás no me hace el mejor y a mí no me interesa ser el mejor. Pero ¿a dónde quiero anclar? Que mucha gente lo que está esperando es en una iglesia una etiqueta. Que diga, entró, vino a la iglesia y eso te calla la conciencia. Yo creo que tu análisis tiene que ser más crítico. Más crítico porque no le conviene, reitero por tercera vez, a un cristiano entrar en una relación con un no cristiano. El sexo es pasajero. La belleza física es pasajera. ¿Qué va quedando? Los valores, el norte, la pasión. Alguien dijo, tú quieres conocer lo que una persona cree, tienes que conocer lo que esa persona ama, no lo que hace, lo que ama. Y tú comienzas a ver la fe de esa gente. Hay mucha gente que está en la iglesia que no ama lo que hace. Entonces, ahí está el tema que yo quiero poner en el corazón de ustedes en este día. ¿Cuáles son los parámetros que tú vas a utilizar para relacionarte con alguien? Por favor, este texto aplíquelo de una forma más integral a su vida. Si vamos a ser legalistas en un punto, seamos legalistas en todos los puntos. Ahora, mi recomendación es que, como decía, así para el no creyente, quiero ser justo. Si tú eres no creyente, repito, no estés buscando siervas en la iglesia porque entiendes que vas a tener un matrimonio más llevadero. Eso no es cierto. Vas a vivir un caos porque un buey va a dar para otro lado y el otro para otro lado. No es verdad que tú vas a buscar un hombre de la iglesia porque se portan mejor. No, somos pecadores igual que cualquier otro, lo único que con un carácter de arrepentimiento, y también eventualmente eso va a terminar así.
Ora al Señor y a su Espíritu Santo que te ayude y que te permita tomar una decisión donde Él pueda ser quien te guíe y su palabra. Ojo, nunca niegues de aquello en lo que estás convencido bíblicamente. Si para ti eso es un pecado, Romanos 14 dice que entonces para ti lo es y que el pecado grande es actuar en contra de la conciencia. Así que Dios te bendiga. Espero que antes de comentar con el Mauser y con 7 metralletas, por lo menos lo hagas con piedad, pero claro que sí, compártelo, suscríbete, comenta y nos vemos en la próxima entrega. Dios te bendiga.